Buenas tardes y bienvenidos todos amigos y seguidores de esta Escuela Diocesana de Oración en Toledo. Escuela de Oración número 15. Recordamos, repasamos, estudiábamos el sábado pasado un solo punto, el 26-16, pero un solo punto, como vimos, con mucho jugo. Como Jesús escucha nuestra oración y poníamos ejemplos bíblicos de la escucha de Jesús, de la oración de fe, expresada en palabras o silencios. Como la oración de Jesús le llega al corazón y cuando le llega al corazón de Él, brota para nosotros, hacia nosotros, la compasión. Con los números de hoy vamos a terminar el artículo segundo titulado Recordad en la plenitud de los tiempos, del cual veremos los tres últimos puntos que hacen referencia a la oración de María, a la oración de madre, como no podía ser de otra manera. Solo recordar un momento la escuela número 10, cuando comenzábamos este artículo segundo en la plenitud de los tiempos. Y en la introducción os leía este versículo de Gálatas 4. Al llegar a la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Es decir, San Pablo dice que el nacimiento del Hijo de Dios de María Santísima tuvo lugar en la plenitud de los tiempos. Hemos ido viendo cómo este proyecto de Dios se inició en el Antiguo Testamento con la promesa hecha a Abraham de darle una descendencia numerosa por medio de la cual llegaría su bendición a todos los pueblos de la tierra. Y esa promesa se cumplió cuando María da a luz al Salvador, a Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, precisamente el punto primero de hoy, el 2617, comienza diciendo: la oración de María se nos revela en la aurora de la plenitud de los tiempos. Sí, queridos amigos, Dios ha querido nuestra cooperación en su plan de salvación. Y María es aquella que coopera de manera única y singular. El catecismo para ello nos va a poner dos ejemplos. Primero, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Una oración, podríamos decir, pasiva. Ella no quiere ser obstáculo, ella no quiere ser, como digo yo muchas veces allí en la Eucaristía, no quiere ser tapón de alberca, sino cauce de gracia para todos nosotros. Hágase así la cooperación de María con Dios. Primero, en este sentido, es pasiva. Segundo, el ejemplo de Pentecostés: haced lo que Él os diga. Una oración activa, una oración confiada, una oración de fe en su propio Hijo. Se va a realizar el primer milagro. María ha sido capaz de reunir también en Pentecostés y de reunirse para hacer iglesia y juntos recibir el Espíritu Santo. Y en el número 26-18 nos muestra a María como intercesora en la fe, como he dicho, en Caná, y como regalo del Hijo al pie de la cruz. Por último, terminamos ya hoy con el punto 26-19. En marcha, María. Hay mucho que hacer. Se pone en camino a servir, a ayudar. Es el camino de la alegría del encuentro con Isabel, de donde brotará esa obra maestra, la oración del Magnificat. Proclama, y con ella también nosotros hoy podemos decir: proclama mi alma la grandeza del Señor, porque en esta Escuela Diocesana de Oración el Señor está haciendo en nosotros maravillas. Así, queridos hermanos, nos disponemos a escuchar esta escuela de hoy, en la que vamos a resumir y en la que vamos a descubrir que la oración de la Virgen María es, entre su Fiat y su Magnificat, se caracteriza precisamente por la ofrenda generosa de todo su ser en la fe. Bienvenidos. Aparece en estos momentos en el número 2617 la oración de la Virgen María. Hemos querido dedicar, como nos han explicado muy bien, estos tres números a la oración de la Virgen. Mirad, la oración de María está como nuestra oración debe de estar, entre el hágase, entre el sí incondicional y el saber estar junto a la cruz. Podríamos decir, si quisiéramos, que la oración de María tiene como tres claves que la hacen quizás también
modelo de toda oración cristiana. La actitud de disponibilidad a los planes de Dios, hágase. Quizás María no entiende muchas cosas como no las entendemos nosotros. Quizás la Virgen en una gran realidad sabe que Dios va a dar las pistas suficientes en el camino, pero ni una más, y acepta, hágase. Segundo, la Virgen, su oración se hace servicio, que es María, donde se va a cantar el Magnífica, pero que viene precedida de su visita a su prima Santa Isabel. Y después la otra clave de la oración de la Virgen, podríamos decir muchas más, porque ella persevera, lo iremos viendo a lo largo de la explicación de este catecismo, de la parte cuarta, pero María también es la que sabe estar junto a la cruz. Por eso en nuestra Semana Santa el pueblo de Dios siempre ha valorado mucho la presencia de María junto a la cruz y le llama la Virgen de la Soledad, la Virgen desolada, la Virgen que tiene atravesada una espada, la Virgen de la Amargura, tantas y tantas advocaciones, pero que en el fondo es que María está junto a la cruz. Vamos entonces a reflexionar estos 3 puntos y luego vamos a hacer al final una lección divina, una meditación práctica para que, siguiendo un texto que voy a elegir, que es el texto de la Virgen en Caná, las bodas de Caná, es un texto hermosísimo, donde aparece también la Virgen orante, que escucha, la Virgen que escucha esa palabra, la Virgen que sabe las necesidades del mundo, la Virgen que dice no tenemos vino, no tienen vino, y la Virgen que sabe dónde se puede hacer ese milagro, que es acudiendo al Señor. Por eso, vuelvo a repetir, va a ser estos 3 números, el 2617, 2618 y 2619, que lo titula el Catecismo La oración de la Virgen María. Y dice así, es muy hermoso, dice: la oración de María se nos revela en la aurora de la plenitud de los tiempos. Hay una frase que repite muchísimas veces Juan Pablo II: María con su sí es la puerta de entrada del Redentor en el mundo. Pero cuando también yo digo sí al Señor, también se empieza a escribir una historia de amor y de salvación conmigo y con todas las personas que Dios ha puesto en mi camino. Por eso se nos revela en la aurora de la plenitud, antes de la encarnación del Hijo de Dios y antes de la fusión del Espíritu Santo. Su oración coopera de manera única con el designio amoroso del Padre. Es decir, ¿qué te hace la oración? ¿Por qué rezamos? ¿Por qué dedicamos tanto tiempo a estar con el Señor? Para cumplir su voluntad, para decir, hágase en mí según tu palabra. Oramos para vivir en los planes del Señor, porque queremos que nos explique nuestra vida a la luz de su palabra. Dice por eso preciosamente el texto del 2617, en la Anunciación para la concepción de Cristo. La Anunciación, María se abre totalmente a la palabra de Dios, se abre totalmente a los designios del Padre. En Pentecostés, para la formación de la Iglesia, cuerpo de Cristo. Yo esto lo repito mucho porque también lo aplico a mi vida. Mirad, cada vez que el Espíritu Santo desciende es para que nazca Jesús. Desciende sobre el seno purísimo de María y nace Jesús. Desciende a María en Pentecostés con los apóstoles y nace la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Siempre que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros es para que se haga carne en nosotros, se haga vida en nosotros Jesús. Y eso es lo que se hizo en María. Y también nos ocurre a nosotros, a cada uno de nosotros. Por eso tenemos que estar en la oración disponibles como ella a los planes de Dios. Dice, en la fe de su humilde esclava, el don de Dios encuentra la acogida que esperaba desde el comienzo de los tiempos. Dicen los teólogos que el primer sí, y también lo repite el Catecismo de la Iglesia Católica, el primer sí que encontró plenamente Dios a la entrada en este mundo, el primer sí incondicional que encuentra Dios fue el sí de María. Nadie como ella le ha dicho a Dios, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Nadie como ella está disponible a los proyectos de Dios. Nadie como ella sabe que Dios se puede fiar. Por eso es precioso que la humilde esclava acepta ese don desde el comienzo de los tiempos.
Lo que el Omnipotente ha hecho llena de gracia, responde con la ofrenda de todo su ser. Es curioso. María es la que se abre totalmente al amor de Dios. Y por eso dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Fiat, hágase. Esto es la oración cristiana. Ser todo de Él, ya que Él es todo nuestro. Se puede decir cosas más bonitas, como está repitiendo el catecismo de la Iglesia Católica en estas partes, en este número. Se puede decir algo más hermoso, ¿no? Esta es la oración cristiana, ser todo de Él, ya que Él es todo nuestro. María ha sido la única mujer que ha podido llamar a Dios hijo mío, porque Dios era hijo suyo y la ha abrazado, y no ha querido Dios en su omnipotencia renunciar al gozo de tener una madre y de ser acunado y querido y abrazado en las noches de Nazaret y de Belén. Continuamos, en el 2618 dice: el Evangelio nos revela cómo María ora e intercede en la fe. ¿Y dónde intercede? En Caná. Lo vamos a ver. Cuando hemos ido muchas veces a Tierra Santa, sabemos que Caná está muy cerquita de Nazaret. Probablemente Jesús fue andando, y María también andando, me refiero, y tardaría no muchos, un par de horas, o como mucho. Era un sitio que se podía ir andando. ¿A qué va María a Cana? A una boda. La invitada es ella, sobre todo. Y tiene un segundo plano, lo vamos a ver, Jesús. Pero la invitada es María. Fue también invitado Jesús, pero la invitada principal es María. Y es muy hermoso porque probablemente Jesús vaya porque ha tenido sus primeros discípulos. Y a quien quiere primero presentárselos es a su madre. Podemos decir que Jesús tiene como anhelo otra vez de su madre. Ha dejado a su madre, se ha ido. Esta meditación de la despedida de Jesús y su madre, de su madre y Jesús, que no está en el Evangelio, sin embargo, San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, le da mucha importancia. Es y entonces, una vez que se ha ido Jesús de Nazaret, hay en Caná una boda, sabe que está su madre y va a presentarle precisamente a sus discípulos, a sus primeros apóstoles. Y dice: la madre de Jesús ruega a su hijo por la necesidad de un banquete de bodas. Tan importante era una boda. Pues sí. Fijaros que Jesús ha querido comenzar su vida pública. No la ha comenzado ni en el templo de Jerusalén, ni siquiera en una sinagoga que va a ir después, sino ha querido comenzarlo en lo que es el gozo y la alegría, que es en una boda. ¿Qué más humano que una boda? ¿Qué más alegría que una boda? Pues ahí va, que está prefigurando el banquete de boda del Cordero, que da su cuerpo y su sangre a petición de la Iglesia a su esposa. Es muy bonito esto, lo que dicen los santos padres, porque dicen que María llega a Caná como madre e intercede como madre. Y Jesús, esto es precioso, le dice: a partir de ahora yo te voy a hacer caso, porque el agua se va a convertir en vino. María consigue el milagro de Jesús. Y eso que no había llegado todavía a su hora, porque su hora es la muerte y la resurrección, como va a repetir después San Juan. Pero es precioso porque María llega como madre y sale de Caná discípula de Jesús. Y va a recorrer todos los caminos como discípula de Jesús. Así lo va a presentar la Iglesia en la Cuaresma, que algunos dicen que poco aparece la Virgen en Cuaresma. Claro que aparece la Virgen en Cuaresma. Aparece en Adviento, como la que lleva en su seno la esperanza deseada que es Jesús. Aparece en la Navidad, dando a luz la vida. Pero también aparece, como no, aparece por supuesto en la Pascua, que canta la Iglesia al Regina Coeli. Pero en la Cuaresma, pues tomamos de aquí, de Caná, aparece María en la Cuaresma como la discípula de Jesús. Y esto es precioso, no quiero que se me vaya esta idea que aparece en el Catecismo. María sale como discípula de Caná, recorrerá los caminos como discípula de Jesús por los caminos del mundo, y cuando llega a la cruz, llega como discípula. Y sin embargo, Jesús la vuelve a hacer madre, pero ahora madre de todos los hombres, madre de toda la humanidad. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Vuelve otra vez a darle esa maternidad, esa plenitud de maternidad.
Y eso es lo que también nos va haciendo a nosotros la oración. También en la oración, cuando vamos teniendo nuestra gente por la cual rezamos, intercedemos, pedimos, tanto como hay en nuestro corazón y que se nos va llevando. En uno de mis libros he escrito yo un pequeño como cuento, una pequeña anécdota, que lo cuento así un poco en plan jocoso, y yo creo que sucedió, que fue verdad, que una vez me quedé dormido en la oración. A veces uno se duerme en la oración, porque uno se duerme normalmente en los brazos, que está a gusto. No se suele dormir uno en los brazos que está disgusto. Un niño pequeño no se duerme más que en los brazos de su madre y en los brazos de su padre. No se duerme. Viene una tía de fuera, yo conozco a los niños, soy especialista en los niños, verás cómo este niño lo duermo, y el niño se está llorando y venga a llorar y venga a llorar. Y le dice preciosamente la madre, déjame, si esto, mira, hace 4, y el niño se queda dormido, porque uno se duerme en los brazos de quien está a gusto, de quien está en paz, de quien está gozoso, ¿no? Por eso a un niño le da mucho más confianza a los brazos de su madre que todos los ejércitos del mundo que estuvieran a su favor. Si pudiésemos decirle al niño que le da mucha confianza tener mucho ejército a favor, te diría que lo que más le da confianza y descanso son los brazos de su madre. Por eso, y allí junto a la cruz, lo vamos a ver después, en Caná, pero allí junto a la cruz, María llega como discípula y Jesús la hace otra vez madre de todos los hombres. Hay una canción muy bonita de la hermana Glenda que dice: no podemos ser discípulos amados de Jesús si no acogemos a María en nuestra casa, en nuestro corazón. Por eso es tan importante la oración de María y orar con María. Pues lo que estaba yo contando, entonces me quedé adormilado en la oración, no me he ido a otra cosa, sino me quedé adormilado, y entonces yo descubrí en ese pequeño sueño de un rato que me iba a juzgar Dios. Y entonces cuando iba a entrar delante del Señor, me dice San Pedro, para. Y yo me quedé parado, dice, ¿qué pone allí? Y entonces vi que en luminosos, en la entrada del cielo, se ponía esto: aquí nunca se entra solo, siempre se entra acompañado. ¿Cuántos nombres llevas tú en el corazón? ¿Cuánta gente has llevado tú en tu vida? ¿Cuántas personas verdaderamente están en tu corazón? Porque en el cielo nunca se entra solo, siempre se entra acompañado. Por eso dice preciosamente el 2618, y en la hora de la nueva alianza, al pie de la cruz, María es escuchada como la mujer, la nueva Eva, la verdadera madre de los que viven. Es verdad que en la cruz se dilata su seno y la Virgen se hace madre de todos los hombres, madre de toda la humanidad. Lo cantamos tan bonito en un cántico: madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Y dice algo precioso: cuando la noche se os llega, ¿no? Cuando la noche se oscurece, cuando llegan momentos difíciles y se oscurece la fe, cuando llega la noche y se oscurece la fe, madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Y el último punto es el 2619. Fijaros que es muy sencillo el esquema que hace el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la oración de María. María con su fía como puerta de entrada del Redentor en el mundo. La oración hace que Dios entre en nuestro corazón y en nuestra vida. Precioso. Hemos visto Caná, como donde vamos a ver cómo aparece más claramente la Virgen orante, que pide, que suplica, la Virgen que ama profundamente, la Virgen que quiere con locura y que se deja envolver totalmente en la ternura del Padre. Y ahora aparece el cántico de María, que es el Magníficat. Le hemos comentado muchas veces en los distintos retiros y no me voy a detener, pero sí a decir lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice: por eso el cántico de María, mirad, el cántico de María viene precedido de algo que también ha sido muy clave en mi vida siempre. ¿Qué le dice Isabel a María? Dichosa tú que has creído. Porque ¿qué nos hace felices? El Papa Benedicto dice una cosa preciosa, Benedicto XVI, nos hace felices lo infinito.
No nos hace felices lo que se acaba. Las fiestas que todas tienen fechas de caducidad. La única fiesta que nunca se acaba es la fiesta del encuentro con Cristo, de haberle conocido y haberle amado. Nunca se acaba, nunca se termina. Por eso es precioso que descubramos esto que le dice Isabel a María: solo son felices los que creen. Felices los que creen, felices los que han creído. ¿Por qué nuestro mundo a veces es un mundo triste, un mundo de desánimo, de desaliento, donde la gente vive? Pues porque el mundo, cuanto más se aleje de Dios, más tristeza y más desaliento entra en su corazón. ¿Por qué? Porque solo llena el corazón humano el que nos ha hecho para Él, como dice el Catecismo cuando habla de la oración. Por eso el Magníficat es el cántico de que la Virgen lo expresa con su fe. Algunos dicen que ha sido como un resumen de todo lo que ha vivido María en su relación con Dios, y que también está toda la historia del pueblo de Dios, toda la historia de los creyentes, toda la historia en su relación con Dios. El Magníficat, dice el Megaleni bizantino, es a la vez el cántico de la Madre de Dios y de la Iglesia. Qué precioso. Si es que, lo dice también el Catecismo, todo lo que decimos de María lo podemos decir de la Iglesia, y todo lo que decimos de la Iglesia podemos decirlo de María. Las dos son madres, las dos son virgen, las dos están engendrando vida continuamente, las dos son humildes, las dos son maestras, las dos viven su vida desde la sencillez, y las dos viven entregando la vida por amor. Nuestra Madre, la Iglesia, es así. Por eso dice que es el cántico de la hija de Sión y del nuevo pueblo de Dios. Cántico de acción de gracias por la plenitud de gracias derramadas en la economía de salvación. Cántico de los pobres. Tenemos hoy como testimonio aquí a unos hermanos nuestros que trabajan en ese campo tan hermoso de Cáritas, de los pobres, de los que sufren. El Magníficat es el cántico de los pobres, de los anaguín, que son los únicos que están abiertos a Dios, los pobres, los humildes. Yo lo repito muchas veces, nuestra Iglesia, gracias a Dios, está llena de pobres, porque los que verdaderamente se consideren ricos y viven como ricos a todos los niveles, probablemente no necesiten de Dios, ni necesiten de nadie, ni necesiten de los demás, ni se abran a nadie, ni a Dios ni a nadie. Pero el pobre es toda persona que se abre. Y por eso el único que esperaban al Mesías, al Redentor, al Salvador, eran los anaguín, los pobres de Yahvé, que entre ellos estaba María, que es el cántico del Magníficat, es el cántico. El Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. El cántico de los pobres, cuya esperanza ha sido colmada con el cumplimiento de las promesas hechas a nuestro Padre en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Mirad que el cántico del Magníficat, que lo sabemos todos, ¿no? ¿Os atrevéis a recitar conmigo el cántico del Magníficat mirando a la Virgen? Es el cántico que reza la Iglesia, como sabéis, en las vísperas, todos los días del año. ¿Os atrevéis Yo me lo sé de memoria porque llevo rezándolo 40 años, desde que empecé a rezar la liturgia de las horas, y he rezado siempre el Magníficat. Y lo vais a hacer conmigo, todos los que me seguís a través del canal diocesano y también de Radio Santa María. Mirad, vamos a decirlo saboreándolo. Mirando a María decimos: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham
y su descendencia por siempre. Pues este cántico que la Iglesia lo hace suyo todas las tardes en las vísperas y que lo entona porque se siente como María la Iglesia, como no tenemos que sentir cada uno de nosotros, que el Señor ha mirado nuestra humillación, nuestra sencillez, nuestra pobreza y se ha conmovido. Por eso yo voy a explicar en estos últimos minutos esta meditación sobre las bodas de Caná. Sabéis que normalmente estamos reflejando siempre la lección divina. Leemos la palabra, la meditamos, la oramos y la contemplamos. Y en la contemplación siempre tenemos el cántico del hermano que viene, los hermanos que vienen a cantar, y también el testimonio, porque esta escuela diocesana de oración es para todos. Es verdad que también la están siguiendo muchas religiosas contemplativas, muchos sacerdotes, muchas parroquias, cofradías, conventos, muchísima gente, institutos seculares, laicos, de movimientos, de realidades, de acción católica. Están siguiendo prácticamente una gran parte de nuestra archidiócesis de Toledo y de otras partes del mundo también lo sigan. Pero yo quiero un poco descubrir cómo en esta oración de Caná estamos todos. Porque a veces dice uno, toma, yo orar como oran las carmelitas descalzas, como oran las clarisas. Y eso que yo me he encontrado, he dado cientos de ejercicios a vida contemplativa y siempre te encuentras en monasterios las personas más orantes y más entregadas que te suelen decir, es que yo no sé rezar. Padre, si usted me diese unas pautas para orar, ¿pero qué te voy a enseñar yo si tú has hecho de la oración tu vida? Pero tienes razón. ¿Por qué? Porque a orar se aprende todos los días y todos sabemos orar, como decía Romano Guardini. A orar se aprende todos los días, pero todos sabemos orar. Porque tú no sabes, dice Romano Guardini, decir te quiero. Tú no sabes decir lo siento. Tú no sabes decir gracias. Tú no sabes decir te quiero. Tú no sabes decir aquí estoy. Tú no sabes decir cuenta conmigo. Aquello tan bonito que cuenta José Luis Martín Descalzo en uno de sus libros de oración, que le decía un padre a su hijo, Pepito, tienes que rezar todas las noches, ya sabes que antes de acostarte, un Padre Nuestro, una María y un Gloria. Le decía al niño, papá, qué pesado eres que rezo, que no te veo rezar. Que sí, papá, que rezo. Y ya el padre un poco así enfadado dice, ¿pero cómo rezas? Dice, pues yo aparte de rezar lo que tú me dices, le digo siempre a Jesús, cuenta conmigo, aquí estoy. Esa es mi oración, cuenta conmigo, no te olvides de contar siempre conmigo, cuenta conmigo, sabes que estoy siempre a tu disposición, cuenta conmigo, aquí estoy. Yo le digo a Jesús, aquí está Pepito, cuenta conmigo. Preciosa forma de orar. Por lo tanto, sabemos orar, pero también aprendemos cada día a orar, porque la oración no nos crea soberbios, ni crea autorreferenciales. La oración crea mendigos de amor, mendigos de lo absoluto, hombres y mujeres que buscan a Dios, como vamos a ver en María. Por tanto, ya hemos rezado el Magnífica, que os aconsejo que lo aprendáis si podéis de memoria y que recéis todas las vísperas, todas las tardes, como una oración que sintetiza también la oración de la tarde de toda la Iglesia, y nos sumamos a toda la Iglesia. Pues hay en estos momentos, el texto es que leáis Juan 2, 1 y siguiente, las bodas de Caná. Y voy a decir unas pinceladas. ¿Por qué he elegido yo este texto? Mirad. Porque en las bodas de Caná aparece María que reza, María contemplativa. Aparece María contemplativa. ¿Por qué? Porque María contemplativa se da cuenta de todo lo que pasa en aquella boda. Mirad, la persona que no es contemplativo no se da cuenta de nada. Eso es propio de la mujer en la Iglesia. La mujer tiene una capacidad intuitiva de ver la tienda y la trastienda de los problemas. Va mucho más allá. Y esto pasa a veces en una casa. Tienen un hijo, una hija que está con una depresión. La mujer, la madre se ha dado cuenta hace mucho tiempo, se lo dice la mujer al marido, y el marido dice, qué exagerada eres, siempre es una exagerada. Pero que yo que la veo que entra en el cuarto de baño, que sale medio llorosa, que la escucho por las noches, que la veo triste, que está con una depresión como un caballo.
Y luego es verdad, porque es propio de una madre, es propio de la mujer también, intuir, porque es contemplativa y se da cuenta de lo que falta en la vida. Por eso María es contemplativa, María es comprometida y María es intrépida. Son los 3 puntos que yo veo de María en su oración. Vamos a verlo. 3 días después, aquí está Juan, que es el Evangelio místico. 3 días después ¿de qué? A nosotros, ¿qué nos recuerda 3 días? La resurrección de Cristo, ¿no? La plenitud. Bueno, pues 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, la Galilea de los gentiles, la Galilea de los pobres, donde está Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno. Fijaros, Dios siempre va donde hay pobreza, donde hay pobres, y ahí se luce su misericordia, la Galilea de los gentiles, ¿no? En Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. ¿Ve? La que estaba allí es María, y es María la que va a dar, podemos decir allí, es verdad que el centro del Evangelio y el centro es Cristo, pero María es central. Y en nuestra oración ocurre lo mismo. Ella nos lleva a lo más profundo del corazón de Cristo. Y estaba allí la madre de Jesús. Fueron invitados también a la boda Jesús y sus discípulos. Lo que decía antes, ¿veis? Probablemente Jesús quiere presentar a los discípulos a su madre. Tenía ganas de presentarle sus primeros discípulos. Al quedarse sin vino, por haber acabado él en la boda, le dijo Jesús a su madre: no tienen vino, se acaba el vino. Dicen los judíos que donde se acaba el vino, se acaba la fiesta, se termina la fiesta. Probablemente las bodas durarían muchos días y estaba deseando todo el mundo que se acabase el vino, porque así se lleva todo a su casa. Probablemente, pero es verdad que era el bochorno de no haber sido capaz de haber previsto que se acabase ese vino, ¿no? Y se acabó el vino. Jesús le dice a su madre: no tienen vino. Mirad, primera dimensión de la oración para nuestra vida. ¿Quién es el contemplativo, como María? El que se sitúa en la vida con los ojos contemplativos y descubre las necesidades. ¿Quién se dio cuenta de que faltaba el vino? María, que es una mujer de oración, como la mujer en la iglesia. ¿Cuántas? Yo muchas veces lo digo, para que haya en la iglesia una institución de hombres que trabajen con los pobres, con los enfermos, con los ancianos, con los mayores, hay miles de mujeres. Puede haber un Camilo de Lelis o un Juan de Dios, pero para eso está, y también están Teresa de Jornet, Juana Jugán, Teresa de Calcuta, miles de carismas de mujeres que han sido como María, se han puesto a vivir la vida y han dicho: Señor, no tienen vino. No tienen vino los pobres para vivir, no tienen la alegría, no tienen lo suficiente para vivir, no tienen vino los mayores, es decir, no tienen, nuestros mayores no están atendidos, no tienen nuestros inmigrantes, no tienen, es decir, es esa idea tan hermosa que existe, ¿no? Es decir, cuando uno se sitúa como María en la vida contemplativa, descubre todas las necesidades. Esto es propio del contemplativo. Y además lo hace con una visión de conjunto. Por eso decía yo que la madre en casa, o la mujer en su casa, en el hogar, o la mujer, aunque no sea madre, pero la mujer en una parroquia, enseguida capta lo que falta en aquel lugar, o en una comunidad. Madre, que nos falta comprensión. Madre, que en esta parroquia nos atienda a los enfermos, señor cura, que había que atender a los mayores, a los pobres, que una mujer se da cuenta enseguida, como se da María cuenta enseguida, porque es una mujer orante, es una mujer que ora. Santa Teresita del Niño Jesús cuenta en Historia de un alma con 6 años, fijaros, una niña que con 6 años ya descubre que tenía vocación contemplativa, y lo cuenta ella. Dice: cuando yo estaba en mi casa, íbamos con mi padre a un parque. A mí me gustaba sostribarme sobre un árbol. Contemplación. El árbol de la cruz en María, el árbol también, por supuesto, del sí que da la Virgen, el árbol de la vida.
Me gustaba sostribarme sobre un árbol y en un árbol yo contemplaba orando lo que veía en el parque. El abuelete que le daba las palomas a los niños, el que estaba sentado, el que estaba aburrido. Yo tenía, dice ella, una visión de conjunto que es propio del contemplativo. Un contemplativo pone el dedo en la llaga, no tienen vino. No tienen vino. Este grupo de jóvenes no tienen vino. Si no es una persona orante, no se da cuenta. Segundo, pero María, Jesús le respondió: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. La traducción que se hace no es la exacta, pero no se puede traducir de otra manera. Jesús se siente implicado ante su madre. Lo que viene a decirle es que hasta ahora tú y yo hemos tenido una relación, lo contaba antes, de madre y de hijo, y a partir de ahora tú vas a ser mi discípula, que vas a seguirme por los caminos de la vida hasta la cruz y a la resurrección. Entonces eso es lo que le dice. Pero María, segunda clave de nuestra vida de oración, se compromete. ¿Y qué es comprometerse? Es ir al Señor. Id a Jesús. Id a Jesús. María va a Jesús, que es el que puede sacarle de todos los apuros. Id a Jesús. María va a Jesús. Y aunque aparentemente parece, ¿por qué? Porque esto para mí es lo que es nuestra vida. Nuestra vida es ir a Jesús. Cuando tenemos problemas, sufrimiento, ¿qué va haciendo tu vida de oración? Que vas a Jesús, que descubres los sentimientos de su corazón, que contemplas el corazón traspasado de Cristo, que nos revela el amor del Padre que está detrás y nos da su Espíritu Santo, que tiene como misión formar en nosotros el mismo corazón de Cristo. Bueno, pues eso es lo que hace. Entonces, María ha sido contemplativa y ha puesto el dedo en la llaga, no tienen vino, pero va a quien puede solucionarlo, a Jesús. María se compromete. Y tercero y último, y termino. Y María es intrépida, la intrepidez de la Virgen. Me encanta esta palabra. Por cierto, la intrepidez de María no aparece casi nunca en castellano, es una palabra más italiana. En las misas de la Virgen, en 2 prefacios, aparece que María fue una mujer intrépida en los caminos del Espíritu, intrépida en los caminos del Señor. ¿Qué es la intrepidez? En un hombre de Dios, en un comprometido, en una persona que trabaja, que quiere ser compromiso desde Jesucristo y el Evangelio en Cáritas, en las asociaciones de caridad, en los que trabajan con los más necesitados, con los más humildes. ¿Qué es lo que verdaderamente Manos Unidas, que va a tener dentro de muy poquito esa campaña tan importante que hacen del ayuno voluntario y que trabajan también en miles de proyectos en el tercer mundo? ¿Qué significa estar en el corazón del mundo? ¿Qué significa comprometerse? Haced lo que Él os diga. Eso es. ¿No habéis pensado alguna vez que haced lo que Él os diga es el testamento de la Virgen? No vuelvo a decir ninguna palabra más. ¿Qué es un testamento? ¿Cuál es nuestro testamento? Las últimas voluntades y las últimas palabras. Eso es un testamento. ¿Cuáles son las últimas palabras de la Virgen? Que está diciendo también junto a la cruz, pero en el silencio. Haced lo que Él os diga. Haced lo que Él os diga. Esto para mí es señal de total y absoluta confianza. Haced lo que Él os diga. O sea, tenemos que vivir nosotros en nuestra propia vida esta actitud de hacer lo que Él os diga. Y esto es lo que para mí marca la vida de María. Pero su madre dijo a los sirvientes: haced lo que Él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Jesús le dice: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Sacadla ahora, les dijo, y llevádselo al maestresala. Ellos le llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes que lo habían sacado, si lo sabían, llamó al novio y le dijo: todos sirven primero el vino bueno, y cuando están bebidos, el peor, el malo. Tú, sin embargo, has guardado para el final
el vino bueno. Mirad, cuando una persona se hace una mujer de oración, un hombre de oración, un sacerdote de oración, un contemplativo que vive desde la oración, sabe que Dios siempre guarda el vino bueno y el vino mejor para el final. Lo mejor siempre está por llegar, pero eso es verdad. Nosotros lo decimos a veces como palabras bonitas, pero lo mejor está siempre por llegar. Lo mejor está siempre por llegar. 2 veces dice el texto que era un vino bueno, porque Dios no hace chapuzas. Era un vino bueno, era el mejor vino, porque es el vino del amor, ese vino que que nos embriaga y que nos está ya trasladando como símbolo al cuerpo y la sangre de Cristo, el vino nuevo del amor, el vino de la nueva alianza, que es tan hermoso como pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho, alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Oh Dios, tú eres mi Dios, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, como tierra agostada, como tierra sin agua. Oh Dios, tú eres mi Dios, mi alma madruga por ti. ¿Cómo te pude contemplar en el santuario, viendo tu fuerza, viendo tu gloria? Tu gracia vale más que la vida. Mis labios siempre te alabarán, te bendeciré toda mi vida y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de tu abundancia, mis labios te alabarán, con gozo te alabarán, te bendeciré toda mi vida y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de tu abundancia, mis labios te alabarán, con gozo te alabarán. Oh Dios, tú eres mi Dios. ¿Y quiénes son estas personas que nos han hecho este canto tan precioso? María Eugenia Garrido, Javier García Cabañas. 2 jóvenes que conocemos desde hace mucho tiempo. Ambos se conocen en el grupo de jóvenes de Yepes. El Señor les fue poniendo la vida del uno enfrente del otro y después de un noviazgo cristiano, después de una vigilia pascual, me cuentan que Javi se pone de rodillas a los pies de Mario y de la Virgen y la pide matrimonio poniendo a la Virgen como testigo, fijaos, y más en este día que estamos hablando de María. Pero no se queda la cosa ahí, sino que deciden esto hay que certificarlo todavía más. Y cogen y dicen, vámonos al Cerro de los Ángeles. No, que eso está muy cerca. Vámonos a Madrid, a un santuario. No, nos vamos a Fátima. Vamos y venimos en el día a Fátima a ofrecerle nuestro viaje, nuestro matrimonio. Y ahí van. Ella es profesora de música en el Colegio Santa Clara de Ocaña y Javier, muy conocido, director de Cáritas Diocesana de Toledo. Hace 15 años, allí en mi parroquia, en Corral de Almaguer, también nos ayudó a refundar Cáritas Parroquial. Ambos han ofrecido su matrimonio al servicio de la Iglesia. Es curioso que su sobrino mayor llega a decir alguna vez, es que nunca estáis en casa, siempre estáis trabajando en algo o en la Iglesia diocesana o en la parroquia. Lo último que hicieron como experiencia bonita y transformadora de sus vidas fue el seminario de vida en el Espíritu y desde entonces su vida es
pura alabanza, siendo un matrimonio que al finalizar el día se unen para alabar a Dios con sus bonitas voces y sus dotes musicales. Escuchamos su testimonio. Bueno, después de esta presentación, como ha dicho don Jesús, pues llevamos casados 13 años, somos de la parroquia de Yepes y pertenecemos al movimiento familiar cristiano. Y es verdad, gracias a Dios, pues siempre hemos estado en la iglesia, ¿no? Con sus altibajos, eso sí. Y nuestra juventud estuvo marcada por participar y comprometernos pues, en el grupo de jóvenes con Acción Católica de la parroquia, peregrinaciones, oraciones, más o menos una vida de sacramentos. Y después nos seguimos formando en el grupo de novios del movimiento familiar cristiano para después convertirse pues, en un grupo de matrimonios. Y mientras, pues con nuestra dirección espiritual, oración conyugal, vida de sacramentos. Hace algo más de un año, pues tuvimos el regalazo de hacer un seminario de vida en el Espíritu. Y realmente pues, nos ha cambiado nuestro modo de rezar, de acercarnos a Dios. Fue un encuentro personal y conyugal con un Jesús vivo, un Dios amor. Y especialmente un encuentro con la persona del Espíritu Santo, que era un gran olvidado para nosotros. Desde ese encuentro, desde ese seminario de vida en el Espíritu, hemos experimentado que en nuestra vida el camino a la santidad ha dado un giro tremendo, porque desgraciadamente éramos de los que pensábamos que la santidad pues la conseguiríamos a base de nuestros méritos. Tantas misas, tantos rosarios, tantas reuniones, pues un hueco en el cielo, digo yo que nos lo habíamos... estaba ganado, ¿verdad? Pero este seminario nos permitió redescubrir que la santidad consiste en abrirnos completamente al Espíritu Santo y dejar que Él actúe, que Él sea quien dirija y quien guíe nuestro matrimonio, que le dejemos hacer, que toque nuestro corazón, que nos sane, que Él sea nuestro único Señor, que le confiemos todo, que con Él todo se puede. Como decíamos al principio, nuestra oración ha cambiado. Ahora pues dirigimos más nuestra mirada a Dios y menos a nosotros mismos, ¿no? Pues antes nuestra oración únicamente se basaba en pedirle al Señor, en contarle nuestras penas, ¿no? Y en pedirle, que por supuesto de vez en cuando pues hay que hacerlo, por supuesto que sí, pero ahora nuestra mirada, en la mayoría de las veces que nos dirigimos al Señor, es para Él, solo para Él. Queremos darle gracias por todo lo que hace en nosotros, reconocer que todo es suyo, que Él es el único Dios, lleno de amor, de misericordia, de ternura. Y en nosotros arde ese deseo pues, de llevar al mundo ese amor, esa misericordia, esa ternura de Dios que está deseando derramarse en cada uno de nosotros, en todos los hombres del mundo. Cada vez somos más conscientes que hemos sido creados para alabar a Dios, para darle gloria. Vivimos en un mundo pues, que Dios es profanado, insultado, y qué poco es alabado. A Dios le agrada mucho la alabanza, la adoración, y por eso nuestra oración consiste en agradar a Dios y no a nosotros. Lo más bonito que ha sucedido en nuestra oración es que de repente, después del seminario, pues las oraciones que desde siempre habíamos hecho, pues han cobrado vida. La liturgia de las horas, el canto constante de alabanza al Señor a través de los salmos, pero especialmente la Eucaristía, la mayor oración de alabanza que existe. En la Eucaristía alabamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro ser. Por último, decir que desde que hicimos el seminario de vida en el Espíritu, deseamos que toda nuestra vida sea para la gloria de Dios, nuestros trabajos, nuestro ocio, todo para mayor gloria de Dios, porque Él merece toda la alabanza, toda gloria, todo el honor, porque Él es un Dios tan bueno que solo desea sanar los corazones de los hombres, curar nuestras enfermedades para después, como el ciego del Evangelio,
nos volvamos para darle gloria y reconocer los grandes y maravillosas que son sus obras. Gloria a Dios. Estaba recordando, mientras tanto, a través de la oración de María, que también nos explicaba don Francisco, que en nuestro librito de matrimonio pusimos la oración del Magnificat, el canto del Magnificat. Y creo que el Señor nos tenía preparado también estos momentos en nuestro matrimonio, como el seminario de vida, para reconocer y proclamar el nombre de Jesús y darnos cuenta de la grandeza, de su santidad, de su majestad, de cómo brilla en el mundo, ¿no? Así que ojalá que hagamos también de nuestro matrimonio este canto de María, que es el Magnificat. Gloria a Dios. Esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, es Cordero y León, Cordero y León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Gloria a ti, Jesús. Gracias porque has hecho tanto en nuestra vida, Jesús. Bendito seas. Gloria a ti. Por tus maravillas, Jesús, que has hecho maravillas en nosotros. Gracias, Jesús. Solo tú eres Señor, Jesús. No podemos servir a dos señores, solo a ti, Jesús. Tú eres el único Señor, el Señor de nuestras vidas, el único Dios, el Señor que tiene poder, que tiene toda autoridad. El Señor Dios, el único Dios, Jesús. Qué bueno eres, Jesús, con nosotros. Cuánto amor, Jesús. Tu amor es infinito, Jesús. Y queremos ese infinito para nosotros, Jesús. Queremos que se abra el cielo hoy aquí en esta capilla y bajes con nosotros para alabarte, para glorificarte, para darte gloria, Jesús. En el cielo estaremos contigo alabándote, pues queremos comenzar a hacer hoy el cielo aquí en la tierra a través de esta oración y darte gloria, Jesús. Reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Creador, como el Señor, Jesús, como el Todopoderoso, como el Santo, el 3 veces Santo, Jesús, el que nos ha dado todo, el que nos ha regalado todo. Gloria a ti, Jesús, bendito y alabado seas por siempre, Jesús, por tanto amor, por tanta ternura con nosotros, Jesús, porque nos acoges como a niños pequeños y como niños pequeños confiamos en ti, Jesús. Nos dirigimos a ti como niños pequeños. Cuando tú estás con nosotros, nada tememos, Jesús, porque tú estás con nosotros, porque tu papá está siempre con nosotros. Te amamos, Jesús. Cuán grande eres, Jesús. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande
Y después de la oración de María, con este testimonio tan hermoso que nos han dado nuestros hermanos también, de esa oración de alabanza, entraremos el próximo sábado en el tiempo de la Iglesia, donde se habla de esta oración también, pero también de la oración de la bendición y la adoración, de la oración de petición, de la oración de intercesión, de la oración de acción de gracias, y por último la oración también de alabanza. Vamos, por lo tanto, a continuar profundizando en nuestra vida de oración y vamos a vivir en el gozo y la alegría de que la oración es siempre el despertar de nuestra alegría y de nuestra esperanza.